Bienvenidos a Mercadeo y Desarrollo de Productos. Hoy vamos a conversar en esta oportunidad sobre el elemento del mercadeo o del marketing relacionado con el precio. Una definición general de precio es que está representado por la cantidad de dinero necesaria o requerida para adquirir, para comprar, para hacer un bien o servicio determinado y viene o se genera a través de la interacción entre la oferta y la demanda, es decir, es ese valor resultante de la dinámica entre aquellas personas que tienen un bien para ofrecer y las personas que están interesadas en ese mismo bien o servicio dentro de un mercado. Les comparto para esto la definición entregada por Marshall. Ahora bien, un poco más adentrándonos en temas de mercadeo, tenemos esta otra definición de los señores Kotler y señor Philip Kotler y Gary Armstrong, que dice que el precio es la cantidad de dinero que se cobra, es decir, que se solicita por un producto o servicio. En términos generales, tiene que ver con la suma o el valor que están dispuestos a dar un usuario o un cliente o beneficiario por un producto o servicio. Ahora bien, ¿por qué hablamos de precio? ¿Por qué hablar de precio cuando estamos precisamente refiriéndonos al mercadeo? Básicamente muchas personas pueden llegar a considerar que el proceso de mercadeo no está conectado directamente con el precio, cuando en realidad, especialmente desde la perspectiva del mercadeo tradicional, aportada a través de los aportes del señor Kotler, observamos que el precio forma parte de uno de los elementos básicos del mercadeo. Cuando hablamos de precio en términos de los productos y servicios, estamos hablando que el precio puede ser definido por un pago único, es decir, algún producto que amerite un pago completo para poder obtener ese bien o ese servicio. Puede ser también el precio puede estar establecido por cuotas de uso dependiendo a la utilización. Por ejemplo, espacios como salones, como maquinarias, en las cuales la persona paga exclusivamente por el uso. Este también el precio que está definido por una cuota de suscripción muy similar a lo que hoy día es muy común como la suscripción a ciertos servicios digitales, por ejemplo los servicios de streaming, los cuales usted cancela por una suscripción. También está cuando el precio se define a través de por un préstamo, alquiler o leasing. Esto difiere un poco de la cuota por uso porque en el caso del leasing pues amerita o aplica un criterio que va un poco más allá desde el tema o perspectiva financiero, la cual pues no obedece netamente a este tema del mercadeo, pero que es interesante mencionarla. Cuando hablamos de los préstamos o alquileres bajo el esquema de leasing, es un esquema en el cual la persona que utiliza o que está pagando por el uso de ese bien está optando en el futuro a poder reintegrar o devolver el bien que está utilizando por un costo o valor marginal. Luego tenemos la concesión de licencias, como es el caso, por ejemplo, de los antivirus, donde se nos vende la licencia de uso, tiene algunas diferencias también. Hay servicios o productos que aplican netamente a este tipo de precio. Están los precios que se definen por como inherentes a gastos de corretaje. También hay un poco adelantándonos a la próxima parte, aquellos precios que se denominan freemium son opciones o estrategias que tienen que ver con un pago que al inicio se maneja parcialmente gratis, pero luego el cliente debe realizar un pago como tal. Y por supuesto, aquellos productos, bienes o servicios cuyo precio aparentemente es gratis. Un gran especialista muy conocido en este tema del mercadeo suele acuñar la frase en relación al tema de aquellos productos o servicios con precio gratis. Dice, cuando usted no esté pagando por un producto o por un servicio, el producto o el servicio
es usted. Y avanzamos para ver un poco cómo o cuáles pueden ser los mecanismos para definir entonces el precio. Desde el punto de vista, y vamos a manejar dos puntos de vista, dos grandes puntos de vista. Desde el punto de vista un poco más soportado bajo el enfoque financiero, tenemos el método de fijación de precios en función a los costos. Este es un método en el cual se establece, se determina los costos. ¿Cuál es el costo de fabricación o de desarrollo de un producto o servicio? ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son? Cuando hablamos de costos, allí estamos incluyendo también lo que corresponde a los gastos, entendiendo que la diferencia básica entre un costo y un gasto es que el costo son todos aquellos desembolsos que van a formar parte del producto directamente, mientras los gastos son aquellos desembolsos que se realizan como parte de la estructura complementaria, pero no forma parte del producto. Un ejemplo sencillo, si el producto es, por ejemplo, una silla, y en aquellos desembolsos o pagos que correspondan a materia prima, como la madera, como las láminas de metal, todo esto, los remaches, todos estos son materiales que van directamente al producto. Estos serían costos. Cuando, por el otro lado, tenemos los gastos, que pueden ser, por ejemplo, el costo del alquiler de las oficinas, los gastos de mantenimiento de los vehículos que trasladan la mercancía, de tal manera que ambos son desembolsos, pero unos son costos y otros son gastos. En este caso, este primer método nos dice que una vez que hemos determinado cuáles son los costos correspondientes a este producto o servicio, se le agrega el margen de ganancia estimado deseable y se obtiene un precio de venta. Segundo método para calcular o para fijar los precios, y tiene que ver un poco con la demanda. Aquí amerita dos aspectos esenciales. Primero, estudiar la sensibilidad, es decir, cómo se comporta la variación en los precios dependiendo de quizás las temporadas, dependiendo de la temporalidad del producto, de la durabilidad. Y segundo, también tiene que ver con la perspectiva o la forma en que el cliente aprecia el producto. Si es algo que es considerado, por ejemplo, de alto valor. Un ejemplo sencillo para comprender todo este tema asociado con determinar el precio según la demanda se aprecia muy bien en el caso de los productos perecederos, como son los alimentos. Por ejemplo, usted recordará cuando estamos en temporada, como decimos, temporada o zafra, por ejemplo, de tomates, los tomates en los mercados, en las fruterías, bajan de precio producto de que hay un excedente de producto disponible. Al ser un producto perecedero, por supuesto, de corta vida, por supuesto que eso influye en la baja o a la baja en relación al precio. Caso contrario, cuando no estamos en temporada de ese mismo alimento, como es el tomate, y está escaso y hay muy poco, entonces los precios suelen subir, porque estos usualmente en ese tipo de productos tienen, la mayoría se maneja bajo el método de la demanda. Y tercero, cuando el precio es determinado en función a la competencia, entonces hacemos un poco de mirar a los lados, de identificar cuáles son esos precios que está manejando la competencia en condiciones similares. Y esto es muy importante y es muy relevante al momento de escoger este método en particular de guiarnos por la competencia, aun cuando se esté o se decida tomar este método. Es muy importante jamás perder de vista el método basado en el costo, con la intención de jamás, o al menos evitar en la mayoría de las veces, lo más posible, que el precio establecido esté por debajo de la estructura de costos. Ahora bien, estos son los costos que, digamos, tienen esa
estos métodos para determinarlo. Adicional a eso, es muy importante entender que hay otros factores que inciden en la determinación del precio de venta de productos o servicios. Y podemos apreciarlo en forma de estrategias. Es decir, en algunos casos ustedes seguro recordarán que hay oportunidades en las cuales se define una marca o producto, define su precio para efectos de penetración en el mercado. Es decir, cuando está entrando a competir en un rubro o en un mercado, entonces suelen esos precios, manejan una estrategia dentro de todo el proceso de mercadeo en el cual baja o entra con un precio bajo para que las personas se den la oportunidad de conocerlo, para que prueban y para comenzar a quedarse con una interesante parte o una cuota bien interesante del mercado que está para ese producto o servicio. Está la estrategia que se denomina descremado de precio, que es un poco a la inversa. Consiste en iniciar con un precio elevado para luego ir reduciendo un poco el precio. Lo podemos ver en el precio de los teléfonos celulares, donde tiene ese comportamiento o se suele utilizar esta estrategia. Luego tenemos los precios desde el punto de vista o estrategia de los precios competitivos, donde, como decía antes, pues se mira las diferentes opciones que existen en el mercado y desde allí en adelante se parte a definir una estrategia. Están los precios psicológicos, un poco jugando con netamente la percepción mental, por ejemplo, la diferencia entre un 9,99 versus un 10 completo, parece prácticamente insignificante la diferencia, sin embargo tiene un gran peso a nivel de percepción. Siempre las personas, aunque la diferencia sea 0,01, las personas seguramente al estar en una toma de decisión se irán por la opción del 9,99. Están los precios que están basados en el prestigio. Fíjense, ocurre con marcas muy reconocidas, incluso ahora hace unos minutos hablábamos sobre el tema de los celulares, por ejemplo, que ocurre con las estrategias definidas por Apple, los cuales ellos están muy bien, muy definidos en cuanto a su estrategia de precios. No son los más económicos porque aplican el criterio del precio por prestigio, es decir, aquellas personas compran un iPhone, compran quizás un producto de diseñador, saben que entre más elevado es ese precio, pues tiene una significancia de mayor prestigio. Los precios por paquete, que suelen estar asociados con la estrategia de que la opción de comparar el conjunto o el paquete o el combo resulta mucho más atractivo que comprarlos de forma individual. Tenemos también los precios promocionales, válidos y muy utilizados como estrategia para atraer clientes, sobre todo cuando los objetivos son inmediatos. Aparece esta opción de los precios promocionales como una de las primeras. Están los precios geográficos, que tienen que ver un poco con la ubicación y ciertos factores que están relacionados con otros elementos del gasto. En este caso, por ejemplo, cuando acercas el producto al cliente, al mercado objetivo, puedes jugar con los precios porque hay una ventaja en esa cercanía. Por ejemplo, se están quizás ahorrando temas de logística, temas o costos y gastos asociados con traslado, por ejemplo. Y se puede usar este tipo de estrategia. Está la estrategia de precios dinámicos, los cuales se van ajustando en función a cómo se comporta la demanda y la competencia. Se juega mucho, hay que estar muy atentos para establecer esta estrategia, hay que estar muy atentos de cómo se maneja la dinámica en ese mercado. Y están los precios por suscripción, como comentábamos previamente, que tienen que ver un poco con esas tarifas que son recurrentes, donde la idea es que el cliente recompre o se mantenga. Con esto hemos finalizado lo que corresponde con
la definición de precios como parte del proceso de mercadeo. Nos vemos en el próximo video.